Altísimo, altísimo, eres mi Dios. Altísimo, 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 eres mi Dios. Estamos nuevamente con una palabra de bendición para su vida, así que usted reciba esa bendición que viene de lo alto de parte de nuestro Señor. Y hoy le voy a pedir que usted me acompañe a desarrollar este tema y que juntos podamos comprender la palabra del Señor y siempre que esa palabra sea de edificación para su vida. Todo lo que hacemos, toda la palabra del Señor es verdad. Su palabra dice, esa sumatoria de su palabra es verdad. Y así un día más usted va a poder ser alimentado espiritualmente a través de ella, de esa palabra que traemos. El tema de hoy, respuesta a tu lamento. Vamos a ver el porqué de muchas personas que hoy en día se lamentan por la condición actual en la que ellos viven. Sabemos que en los hogares de todos cristianos muchas veces hay aflicción, hay dolor, hay situaciones difíciles, pero lo importante y lo bueno es que Dios está siempre con cada uno de ustedes. Es Dios el consuelo, es Dios esa fortaleza, es Dios la paz. Y aquí encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, cada una de las respuestas de acuerdo a cada necesidad. Vamos a leer el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 19, versículos 2 y 3. Usted que ahí está en casa, acompáñeme a leer las escrituras, saque su Biblia y me va a acompañar también a hacer una palabra de oración. Vemos ahí donde se le da una palabra al profeta Ezequiel y el profeta le traslada esa palabra al pueblo y le dice a los jefes de hogar, a los jefes de casa, a los sacerdotes, que levanten lamento por Israel. Pero vamos a desarrollar qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos los crió sus cachorros. Y en el versículo 3, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser un leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Ahí le dice, levanten un clamor, levanten un lamento a esos príncipes de Israel. Pero en esta noche queremos orar para dar inicio a este mensaje, a esta prédica. Respuesta a tu lamento. Dios va a traer una respuesta. No queda desapercibida ninguna de tus oraciones. Tal vez has entrado en tristeza, en profundo dolor y estás dando un lamento. Pero, ¿por qué no cambias ese lamento por una palabra de alabanza a Dios? Para que cuente las maravillas de Dios en tu vida, todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es momento de que cambies tu lamento por una alabanza y Dios mismo cambiará todo lamento dando la respuesta que será quitado todo lamento, todo manto de tristeza y dará respuesta con alegría, con gozo a tu vida. Acompáñeme a orar para que sea Dios dando a través de esta palabra ese consuelo que tu alma necesita. Nos presentamos hoy delante de su presencia, oh Dios,
trayendo esta palabra, que sea de acuerdo a su voluntad, oh Dios, esta palabra, que sea ministrado los corazones, las vidas de aquellos que en sus hogares tal vez ha habido palabras de lamento, pero que sea usted ese consuelo, esa fortaleza, y que tú llenes, Señor, los corazones todo vacío, Señor, toda ausencia, sea llena en la vida de aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra dé respuesta a cada lamento, que cambies por gozo toda tristeza, que llene de alegría los corazones, porque sabemos que de ti proviene la plenitud de gozo a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amén. En esta noche vamos a leer la respuesta a tu lamento. Dios quiere bendecir tu vida, pero es necesario que de nuestra boca cambiemos nosotros ese lamento por esa queja, por una alabanza, por gratitud a nuestro Señor. Vemos ahí que en medio de toda desesperanza, en medio de toda aflicción, Dios va a dar la respuesta a tu lamento. Podemos ver ahí y recordando, como dice la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 2, donde sabe usted que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las esferas espirituales. Pero usted debe de entender por qué ha venido ese lamento a su vida, porque creo que a todos en su momento han experimentado un lamento, un dolor profundo que han desgarrado su alma tal vez en oración. Pero ahí en Efesios nos dice, capítulo 6, versículo 12, que recuerdes cuál es la lucha, que debes de pararte en la brecha, así como lo decía el profeta Ezequiel. Párese a los príncipes de Israel, párese en la endecha, en la brecha ahí, y vean, ese lamento tiene que ser cambiado, porque no todo el tiempo tienes que estarte lamentando. Viene un mejor tiempo para tu vida, sino contra principados, contra potestades. Nuestra lucha es contra el enemigo de tu alma. Yo siempre les he enseñado que cuando viene una oposición es porque mayor viene una bendición de parte del Señor. De eso estoy segura, de que tenemos que tener la convicción de dónde estamos parados, y estamos parados en la roca que es Cristo, inconmovible esa roca. Entonces no va a pasar nada, no temas, no se aflija tu corazón, no des ese lamento. Vamos a ver el punto número 1, donde David, un personaje que aparece en la Biblia, le tocó una experiencia, vivir una experiencia cuando cayó lo más bajo, cuando llegó a tocar esa profundidad de tristeza que dice que estaba siendo perseguido por sus enemigos, y entonces cayó en ese lodo cenagoso de tristeza, de dolor, de aflicción por lo que estaba viviendo. Muchos son mis adversarios, decía David, muchos son los que me persiguen, los que quieren hacerme daño, decía David. Entonces, dentro de ese pozo de la desesperación, había un lamento, habían gritos de lamento. Entonces, cuando se toca fondo, cuando el cristiano llega a tocar fondo de acuerdo a la necesidad profunda de su alma de pedir ese pronto auxilio, podemos ver ahí que David cayó en lo más bajo, en ese lodo cenagoso, pero de ahí Dios lo rescató. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 2. David decía, y me hizo sacar del pozo de la desesperación.
Cuando caes en ese pozo de desesperación, hay lamentos, pero en medio de ese pozo de desesperación, Dios envió la respuesta y dice que lo tomó con su brazo fuerte y lo sacó. Y dice David, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El caminar del cristiano sabemos que no es por vista, sino es por fe. Nosotros cuando a medida vamos caminando en nuestra vida diaria, no todo va a ser color de rosa. Cuando tú vas y dices, yo quiero encontrarme con Dios, yo quiero tener esa vivencia con Dios, van a llegar situaciones difíciles en ese camino, no es de flores, es un camino difícil, pero recuerda que Cristo es camino, verdad y vida. Cuando David llegó y cayó en ese pozo de desesperación, llegó a tocar ese lodo cenagoso, y por eso yo le puse aquí en este punto 1, que vamos a ser librados y rescatados del lodo cenagoso. La expresión me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso se refiere a la salvación que Dios brinda a todos. Dios extiende su mano de poder. Dios dice, David, tú eres mi pronto auxilio, y así lo hemos creído. En medio de la desesperanza, en medio de toda dolor, en medio de toda situación, Dios te va a rescatar. No dudes, no te rindas. Ya llegará el día donde vas a salir totalmente de esa desesperación por deudas. Llegaste a tocar fondo económicamente, llegaste a sentirte desesperado, y por eso hay ese lamento en tu vida, porque la aflicción que tiene deudas, no tienes trabajo, la situación empeora, no mejora, pero en medio de ahí ya Dios dará esa respuesta a tu lamento. No te rindas, hoy Dios te dice, levántate. No te rindas, sigue avanzando hacia adelante, porque viene el mejor tiempo para tu vida. Dios está moviendo todo a tu favor. No sé si usted lo cree. Pozos de soledad Dios te va a sacar, pozos de aflicción Dios te va a sacar de ahí, pozos de dolor Dios te va a sacar de ahí. De todos esos pozos Dios te va a librar, pozos de sufrimiento Dios te va a librar, pozo de prueba Dios te va a dar la salida, porque Dios es fiel. Dios te va a rescatar con su brazo de misericordia y te va a poner tus pies sobre la peña y va a enderezar tu camino. Amén. Vamos al punto número 2 en este día. Del pozo de la desesperación Dios sacó a David, y continuamos en el Salmo 91. De ese pozo de desesperación donde había lamento por su dolor, entonces Dios libró a David, librado de peligros. En el Salmo 91, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántos conocemos el nombre de Jesús? Pero no solo así como Job, que Job dice, cuando reflexionó de su vida al final del capítulo de su propia historia, Job dice, de oídas había escuchado el nombre de Dios, mas ahora mis ojos lo ven. Entonces, cuando David pudo entender, de oídas escuché que venía Jesús a mi rescate, pero ahora mis ojos pueden ver cómo Dios me ha librado de peligro. Dios te ha librado de la muerte, Dios te ha librado de accidentes, Dios te ha librado de peligros, Dios te ha librado de asaltos, Dios te ha librado de muchas maneras. ¿Pero por qué te ha librado el Señor? Porque has creído en su nombre,
porque has conocido que en el nombre de Cristo Jesús hay poder. En ese nombre que es sobre todo nombre, está el poder de librarnos de peligro, aún de la misma muerte. Dios te ha librado por cuanto conociste mi nombre, por cuanto has creído en mí, dice Dios. Has puesto tu amor en mí, yo te voy a librar de la muerte, yo te voy a librar de esos sufrimientos. Mire qué bendita palabra del Señor que Dios nos trae en esta noche. No te sumerjas en la tristeza, no te sumerjas ya más en el dolor. Tu lamento Dios lo va a cambiar. Tal vez has cometido muchos errores en tu pasado. Ya no lo sigas cometiendo. Todo aquello que te causaron ese lamento porque tal vez decidiste y tomaste una mala decisión en tu vida, y ahora esa decisión equivocada, errónea que cometiste, ha traído un lamento a tu vida. Es hora que te despojes de tu pasado. Ya no sigas haciendo más las cosas incorrectas que hacías antes. Permite al Espíritu Santo de Dios que te consuele en medio de toda aflicción. El punto número 3, daremos un testimonio contundente, porque después de que Dios nos ha librado de la muerte, después de que fuimos librados de peligro, puedes testificar del poder de Dios. Llegará un tiempo donde Dios va a cambiar tu lamento a través de una respuesta favorable a tu vida. Va a haber gozo, alegría. Entonces, cuando experimentes también la alegría, vas a poder dar un testimonio de vida, de las maravillas, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Va a ser contundente ese testimonio de vida. Vamos al libro de los Salmos en el capítulo 40, versículo 5, donde David experimentó angustia, pero también experimentó el poder de Dios, y Dios dio la respuesta en medio de ese lamento donde él estaba desesperado, donde él creía que ya no había esperanza, porque muchas veces el cristiano dice: Señor, ya no hay esperanza. Déjame decirte, en Dios todavía hay esperanza. En Dios hay ese poder, hay milagros, hay sanidades, hay prodigios, hay maravillas. Vamos a leer el libro de Salmos capítulo 40, versículo 5. Dice David: has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Las maravillas, es que son infinitas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. No podríamos enumerarlo, no podríamos contar cómo Dios te rescató de la muerte, cómo Dios te dio provisión cuando no tenías en esa escasez, cómo Dios te dio un empleo cuando todas las puertas se te cerraban. En el momento que tú buscabas empleo, te decía: aquí no hay empleo, aquí no hay trabajo. Pero aún en ella enumera, recuerda cuántas veces Dios estuvo obrando a tu favor. Que no se te olvide las maravillas. Yo voy a dar una alabanza a Dios, porque el testimonio que yo voy a dar es contundente, es evidente. Lo que Dios ha hecho en mi vida va a ser evidente. Muchos se maravillarán de lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquellos que te acusaban, aquellos que deseaban el mal. Usted lea todo el capítulo del Salmo 40. Interesante ese Salmo 40 cuando yo hoy lo leía. Y dice David: me persiguen mis adversarios, buscan mi alma para matarme, me persiguen como león a su casa. Y dice David:
¿Cuántos se han levantado, Jehová Dios mío? Se han levantado mis adversarios queriendo hacer despojos de mi carne. Y usted lo lee todo el capítulo 40. Pero dice David, tú me has librado de mano de mis enemigos, de aquellos que desearon el mal, de aquellos que desearon ver mi muerte. Yo ahora estoy dando testimonio contundentes que Dios fue el que me rescató y me puso a salvo. Mire las bondades y las maravillas del Dios que tenemos. Es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso que no va a dejar avergonzado a los que creen en su nombre. En medio de toda aflicción, Dios va a consolar tu vida. Vamos al punto número 4. Examina cuáles fueron las fallas que te llevaron al fracaso y valora lo que aún te queda. Reconstruye tu futuro a pesar de la crisis que enfrentas. Asume con decisión la lucha y sé un victorioso. El punto número 4, cambiar hábitos mentales. Es necesario que no todo el tiempo estés lamentándote por lo que te sucedió. Es momento que te levantes, que examines primeramente qué fue lo que hiciste en el pasado, de aquellos errores que te dejan un gran aprendizaje también. Es momento que reflexiones. ¿Ya te examinaste? Ahora reflexiona. ¿Por qué te sucedió eso? ¿Qué Dios te quiere enseñar? No siempre tienes que lamentarte por tu condición. Tenemos y tienes que cambiar hábitos mentales que son dañinos, que son perjudiciales para tu vida. Porque los pensamientos, el enemigo va trabajando en tus pensamientos. Si tú le cedes el derecho a él, él va a poner un pensamiento erróneo en tu vida. Él va a poner pensamientos contrarios a los pensamientos que Dios tiene para tu vida. Los pensamientos de Dios son para bien, no para mal. Entonces es necesario que cambies esos hábitos mentales. Acompáñenme a leer el libro de Segunda de Corintios. Vamos a leer ahí lo que nos dice el punto número 4. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y que tú tienes que decidir ser un vencedor, ser esa persona que va de victoria en victoria y no de derrota en derrota. Vamos de triunfo en triunfo, porque Cristo está a nuestro favor. En el libro del segundo libro de Corintios, derribando argumentos por parte del enemigo. Debes de quitar argumentos de tu pensamiento. Un mal hábito mental que tenemos son argumentos. Debes de erradicar todo argumento, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Se tienen que someter todo pensamiento y todo hábito mental en tu vida. De que no puedes, tienes todo argumento. El enemigo pone argumentos de derrota, de fracaso, de rechazo. Es que no puedo hablarle a tal persona porque me va a rechazar. Es que no puedo decir eso porque me voy a sentir avergonzada. Es que no puedo hacer esto porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Debe de cambiar hábitos mentales. Debe de fracaso. Tú no eres un fracasado, tú no eres una fracasada. Tal vez te equivocaste en el camino, cometiste decisiones, tomaste decisiones
erróneas y claro, hay consecuencias de eso, pero ten la certeza ahora de que debes de cambiar esos hábitos mentales en tu vida. Cautiva todo pensamiento de ruina, cautiva todo pensamiento de ansiedad, cautiva todo pensamiento de depresión, cautiva, somete, sujeta todo pensamiento de suicidio, de que no vales nada, de que mejor morirte. Cancela todos esos hábitos mentales de tristeza, que Dios quiere hacer algo en tu vida, pero es necesario que te sacudas, es necesario que cambies tú primeramente esos pensamientos que no te conducen al bien. Así que somételo, va a ser sometido a la obediencia a Cristo. Será sujetados. ¿Por qué? Porque de aquellos errores también dejan un gran aprendizaje. También puedes ver en el Salmo 40, versículo 3, dice David: puso luego un cántico nuevo en mi boca. Es parte de cambiar los hábitos mentales. Ya cambiaste tu pensamiento, ya Dios renovó tus pensamientos, ya fueron limpios tus pensamientos, ahora los sujetaste a la obediencia a Cristo. Ahora tiene que haber en ti un cántico nuevo en tu boca. Alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y se maravillarán. Muchos temerán y confiarán en Jehová. Debemos de aprender a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Debes de confiar totalmente en Dios. Aunque a tu alrededor pareciera que se está viniendo abajo todo, permanece firme en la brecha, cimentado en la roca de tu salvación, que es Cristo Jesús. Vamos al punto número 5 y ya voy terminando. Cuando hemos caído en ese lodo cenagoso, en ese pozo de desesperación, en el pozo de la prueba, vamos a ser rescatados y librados aún de la misma muerte. Podemos también cambiar todos nuestros pensamientos, nuestros hábitos mentales por lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Qué debes de hacer? Buscar su rostro. ¿Cómo se cambian esos hábitos mentales? Buscando su rostro, acercándonos más a tener esa intimidad en oración con Dios. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar totalmente esos hábitos de nuestra vida? Dejemos que Dios actúe. No te desesperes, porque cuando te desesperas caes en el lodo cenagoso. Entonces hay lamentos, pero Dios hoy quiere librar tu alma. Dios hoy quiere librarte de la ruina, de la destrucción. No estés sometido a los pensamientos del enemigo. Te vas a sumergir en el lodo cenagoso. Tienes que tú tomar la decisión, permitir que sea Dios el que rescate tu vida. Voy terminando con el punto número 5, liberación divina. Es necesario primero que reconozcamos cuál ha sido nuestra condición, que reconozcamos que por más esfuerzo que tú hagas, por más cosas que tú quieras hacer, por más que te desesperes, por más que te afanes en hacer tú y querer hacer tú la solución, no lo vas a poder lograr. Tenemos que reconocer que lo único que va a librarnos es Cristo Jesús, que la liberación es una liberación que viene de arriba, es una liberación del Dios Todopoderoso. Él es el único que va a extender su mano, su diestra de poder, y te va a rescatar de esa condición en la que caíste, en ese pozo de desesperación, donde lo que te causó fue un lamento. Dios te va a dar la respuesta en medio de todo lamento.
En el Salmo siempre, en el capítulo 40, usted léalo, le aconsejo que usted vaya a leer y a profundizar qué fue lo que le pasó a David, por qué llegó a caer en ese pozo de desesperanza. ¿Quiénes lo echaron ahí? Porque eran los que lo perseguían. Y él en su desesperación cayó en ese pozo de desesperanza. Pero de ahí también, en el lugar donde fuiste sometido, en el lugar donde fuiste avergonzado, en el lugar donde caíste en lo más bajo, en ese mismo lugar, es Dios mismo el que te va a levantar. En el versículo 13 del capítulo 40 y versículo 14, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate. Mire la oración sincera que hizo David. Quiera, Señor, librar mi alma. Me persiguen los que me quieren hacer daño, los que me buscan para matarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Que Dios sea su pronto auxilio. Sean avergonzados y confundidos a una todos los que me buscan mi vida para destruirme. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí desean el mal. Si por un camino vienen tus enemigos, por 7 saldrán huyendo. Porque no es en tu propia fuerza, es en la fuerza de Dios. Dios va a hacer que retrocedan todos aquellos que quieran hacerte daño. Dios va a hacer que retroceda. Van a ser confundidos sus pensamientos todos aquellos que planifican tu mal, que quieren ver tu ruina, que quieren verte fracasado, que quieren verte derrotado. Dios mismo hará que esos planes perversos sean confundidos y Dios te va a librar, porque la liberación es una liberación divina de parte del Dios poderoso. Mire, importante, probablemente ahorita te encuentras en un pozo de desesperación, en medio del desánimo, a punto de desmayar y rodeado de dificultades. Tal vez te encuentras en esa condición, que no puedes ver las maravillas, lo que Dios está haciendo. No has podido ver lo que Dios está haciendo en tu vida, solo has podido ver ese pozo de desesperación. Dios te rescatará con brazo fuerte, amén. Sea cual fuere la situación, que no te conduzca a la desesperanza, que el lamento no te lleve a la destrucción. Celebra, vive y anuncia lo que tu Señor ha hecho en tu vida. Dios va a cambiar todo lamento, Dios va a quitar manto de tristeza y va a extender sobre ti un manto de alegría. Dios hoy en esta noche, yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo con certeza, que Dios está quitando todo lamento, Dios está quitando todo manto de lamento y está depositando en ti una alabanza, una gratitud que va a salir de lo más profundo de tu corazón. El Salmo capítulo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en danza y me ceñiste de alegría, me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Dios está haciendo algo poderoso en tu vida, si usted lo cree. Dios está actuando a tu favor. Dios no te dejará avergonzado. Su palabra dice, yo creo a esa palabra, y también quiero que usted hoy, en esta noche, tenga la convicción de poder salir de esa condición en la que te encuentras. Me acompañan a poner ahí las conclusiones, mis hermanos que están aquí ayudándonos. Respuesta a tu lamento. Debemos de tener la convicción
de que es Dios el que está actuando a tu favor. No te rinda, levántate, sal de ese pozo de desesperanza, de ese lodo cenagoso, la condición donde te encuentras. El pozo de la aflicción debe de salir, el pozo del dolor debes de salir, del pozo de la angustia debes de salir de ahí pronto, del pozo de la prueba. Es Dios mismo el que te va a sacar de ahí. No te rinda, ya no te hagas más la víctima y por eso te lamentas tanto. Es hora que te pares en la brecha como un guerrero, como una guerrera, que Dios mismo el que está haciendo que tus pasos estén firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Debes de salir del pozo de la desesperanza, del lodo cenagoso. Debemos de sentir el respaldo de parte de Dios, porque Dios no deja avergonzado a los que hemos creído en su nombre, librados del peligro. Dios ha sido el que te ha librado de la muerte. Dios ha sido el que te ha librado de muchas maneras y no has podido entender que solo has estado viendo ese pozo de desesperanza, pero no has visto el poder de Dios y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Es hoy que debes de entender y ver que ha sido Dios con su poder, por cuanto has creído en mí, en mi nombre, dice el Señor. Por cuanto has creído en mí, entonces yo te libraré, dice el Señor, del peligro, en el Salmo 91, versículo 14. Debemos de dar un testimonio contundente. Cuando ya Dios te sacó de ese lamento, debes ahora tener una alabanza en tu boca. Es hora de que cambies todo lamento, es hora de que cambies todo aquello que está siendo perjudicial para tu vida. Demos un testimonio contundente de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará en tu vida. Somos un testimonio de vida, somos un testimonio que hemos visto el poder de Dios a través de los milagros, a través de las maravillas. Debemos de cambiar hábitos mentales. Todo pensamiento contrario debe de someterse y estar sujeto a la obediencia a Cristo. Es hora hoy de que cambies todos esos pensamientos que el enemigo ha puesto y ha depositado en ti. Pensamientos de ruina, pensamientos de suicidio, pensamientos de ansiedad, pensamientos de que no vales nada, pensamientos de que ya Dios se olvidó de ti. Sujeta hoy todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debes de eliminar de tu vida todo argumento que el enemigo de tu alma ha depositado, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. Es hora de que hoy cambies de actitud para poder tener una liberación divina. En el Salmo 43 se dice: ¿cómo contaré las maravillas? Son innumerables las maravillas, todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Es hora de que hoy Dios va a dar respuesta a tu lamento, sea cual fuera la situación, que no te conduzca a la desesperanza, que el lamento no te lleve a la destrucción. Celebra, vive y anuncia lo que tu Señor está haciendo en tu vida. Cosas grandes Dios ha hecho hoy en tu vida. Cuando hay una oposición, es porque mayor viene la bendición de parte del Señor, y eso estoy segura que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. David decía: muchos son los enemigos que me persiguen y desean hacerme el mal, pero Dios me ha librado con su poder y me ha rescatado de todos mis enemigos. Todos aquellos que desearon mi muerte, que desearon mi mal, serán testigos del poder y de la maravilla y del respaldo de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar para que sea Dios
dando esta respuesta en medio de ese lamento. La situación que sea debe de cambiar y va a ser cambiado tu tristeza por alegría. Va a haber alabanza, va a haber un cántico nuevo en tu boca, que va a salir ese cántico, un canto de gratitud por las bondades que Dios ha hecho. Acompáñeme a orar ahora. Vamos a declarar la palabra del Señor. La respuesta del Señor ya viene, pronto viene a tu vida. En esta noche, Señor, tu palabra, que esta palabra que ha sido dada hoy, que nuestros pies puedan estar firmes en la roca que eres tú, inconmovible esa roca, Señor, que a pesar de que vengan vientos contrarios, permaneceremos confiando en el Dios que libera nuestra alma, en el Dios que nos liberta. Padre, yo bendigo cada uno de los que están a través de esta transmisión. Sean en sus hogares prosperados como prospera su alma. Que la bendición del Dios poderoso llegue a ellos. Y aquellas personas que están atravesando por lamento, cuando hay un lamento hay un llanto, cuando hay un lamento hay una necesidad profunda dentro del alma, que sientes que hasta el alma te duele, pero ahí en medio de ese lamento Dios va a dar la respuesta a aquellos corazones. Dios va a ser su fortaleza y su consuelo. Bendigo la vida de cada uno de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño. Que tu palabra, Señor, cause esa reflexión en ellos y traiga ese bálsamo de sanidad en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Confiamos totalmente en ti, que esa respuesta ya pronto viene. Dios les bendiga. Una generación que una generación